Bienvenido al podcast número 1 de desarrollo inmobiliario de todo México. Yo soy Carlos Alvarado. Y yo, Alejandro Valerio, y juntos vamos a resolver todas tus dudas. Esto es Crea Ciudad. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Crea Ciudad Podcast. Por este lado los saluda Carlos Alvarado nuevamente. Y por acá su amigo Alejandro Valerio. Es un gusto tenerlos con nosotros nuevamente en este nuevo capítulo, que hoy vamos a tratar un tema crucial, creo yo, Alex, en el tema del desarrollo inmobiliario. Y ese tema es cómo medir el impacto ambiental de un desarrollo. Es correcto. Si bien sabemos que todo desarrollo inmobiliario o todo avance que haya en la sociedad o en el mundo, de alguna manera genera un impacto. Sí. Porque si no, pues tendríamos que seguir viviendo en cuevas para no generar impacto y seguir generando cosas como se hacía en la prehistoria. Entonces, siempre hay un impacto, pero lo importante es, medirlo y mitigarlo para hacer el menor daño posible a la ecología. Sí, y sabes que es algo que aunque tiene bastantes años como un requerimiento en ciertas zonas del país, yo creo que ya debería ser un requerimiento. En las ciudades medianas y grandes ya lo está haciendo, pero un requerimiento para cualquier tipo de proyecto, ni siquiera solo de construcción, sino también cualquier actividad industrial o incluso agrícola. Sé que en algunos casos se piden, pero ya debería ser un por default. Totalmente. Para nadie es un secreto. Y aunque sé que hay negacionistas del calentamiento global, pues lo podemos ver, ¿no? O sea, sí, definitivo. En febrero, en marzo, se supone que todavía es, en algunos puntos del mundo, todavía es invierno y ya hace un calor como de mayo, ¿no? Al menos aquí en Guadalajara. Entonces creo que esos impactos que estamos generando como sociedad, pues hay que mitigarlos de alguna manera. Y dentro de la legislación, pues existe esto, ¿no? La manifestación de impacto ambiental que algunos ayuntamientos requieren para poder generar un proyecto de construcción. Correcto, y que en muchos de nuestros proyectos, Alex, ni siquiera los ayuntamientos nos lo solicitan, no es un requisito, pero nosotros, por interés propio, hemos decidido hacerlo. Hemos decidido hacer una manifestación de impacto ambiental, o como todo mundo le dice, la mía, que así la mencionaremos de ahora en adelante, mía. Y pues lo hemos decidido porque queremos también mitigar ese impacto, ¿no? Sí, y porque también dentro de nuestros 4 pilares pues hablamos mucho de todo el tema de la sustentabilidad, del tema ecológico. Sería un poco incongruente, ¿no? Ni siquiera poder tener esta manifestación o esta mía que avale este proceso de impacto que generamos en la zona a la hora de ejecutar dicho desarrollo. Correcto. Y la verdad es que al saber exactamente cuáles son los impactos ambientales que estamos generando, pues los podemos mitigar y eso nos puede ayudar. Y definitivamente eso nos abre también muchas puertas porque somos unos desarrolladores que estamos siempre tratando de cuidar el medio ambiente. Es correcto. Y a pesar de no requerirlo, en algunos de nuestros desarrollos hemos hecho plantas de tratamiento de aguas, porque luego también a veces se me hace una jalada lo que pasa en los ayuntamientos, ¿no? Digo, en una de las ciudades a las cuales vamos ahorita con uno de los próximos proyectos, es increíble que al final de cuentas el colector de aguas negras del municipio vaya a desembocar a un río. O sea, a ti te digan, no, pues conéctate al colector. ¿Y a dónde desemboca el colector? Al río. Puta, güey, pues ¿y qué hago, no? O sea, no tengo de otra. Puedo hacer mi planta de tratamiento, etcétera. Y pongo mi granito de arena, pero es increíble que las sociedades lo sigan haciendo. La tala de árboles, que, a ver, no estoy en contra, debe de haber un impacto y hay veces que hay arbolitos que ellos mismos no aguantan el estrés de una construcción. Pero si por cada uno que quizá no sobreviva vas y plantas 100, hombre, de alguna manera estás mitigando muy bien ese impacto, ¿no? Sí, a mí me gustaría, como contexto, hablar un poco qué es la mía exactamente, ¿no? Okay, Les comento rápidamente, es un instrumento de la política ambiental de este país que tiene como objetivo prevenir,
mitigar y en su caso, también porque también los hay, restaurar los daños al ambiente y reducir así sus efectos negativos. Esto es un estudio técnico, científico, hay que aclararlo, no es nada más una cuestión que se le ocurrió a cierta persona, sino es un estudio que se hace con bases científicas, donde se consideran todos los efectos que puede ocasionar este desarrollo, en este caso habitacional, sobre el medio ambiente específico y de alguna manera minimizar ese impacto, ¿no? Este estudio se presenta, para quien no lo sepa, ante la Semarnat, que es la persona que lo revisa y lo aprueba, y la Profepa, que es la que verifica que se lleve a cabo los requerimientos que se manejan en cada MIA, ¿no? Porque obviamente no es un machote, ¿no? Es algo que cada punto específico genera su propia manifestación, su propia MIA. Sí, correcto. Y un poco de lo que la MIA trata de analizar, pues es desde la ubicación del sitio. La MIA va 20 años atrás, 15 años atrás, 10 años atrás y ve cómo estaba ese lugar, cómo ha ido evolucionando la topografía del sitio, la vegetación que se encuentra, sean árboles, sean hierbas, sean plantas. Al final de cuentas, pues las trata de analizar específicamente en los árboles. Bueno, pues los detecta, ves si son algunos que estén protegidos, especies endémicas de la zona, algunos que estén prohibidos prácticamente talarse. Y al final de cuentas, pues de lo que se trata es eso. Y no solamente analiza eso, también analiza la fauna, el paisaje, la demografía, da un diagnóstico ambiental de cómo está la zona en su momento. Otra cosa que se hace luego por aparte es un tema del estudio hidrológico, ¿no? Cómo han ido evolucionando el tema de las cuencas de los ríos, los escurrimientos, las inundaciones, los niveles de agua, los milímetros por metro cúbico, cuadrado que caen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Alex, en general, pues es analizar todo lo que respecta a un contexto de un terreno en temas ambientales y todas sus divisiones. Obviamente estos aspectos varían, ¿no? De la ubicación, como ya lo había comentado, porque no es lo mismo una ubicación netamente urbana, ¿no? El centro de la ciudad de Guadalajara, que tendrá sus implicaciones, y una MIA en alguna zona costera frente a playa, ¿no? Así es. Habrá que tener ciertas restricciones o ciertos lineamientos que son muy diferentes. Pero nosotros sí que recomendamos que se haga esta MIA un poco por conciencia global, pero también por esta buena práctica. Yo creo que sí es importante que... A ver, en Guadalajara se pide sí o sí, ¿no? Sí. Bueno, en la zona metropolitana. Pero sí habrá lugares donde, como comenta Carlos, no la exige el ayuntamiento, pero bueno, pues yo creo que vale mucho la pena el poder tener estas cosas que pueden de alguna manera dañar el ambiente y cómo mitigarlas, porque también la MIA te da recomendaciones de cómo mitigarlas. Antes de pasar allá los datos duros que te arroja una MIA, ¿cuánto cuesta, Alex, aproximadamente una MIA? Sé que pues ahora sí puede variar de un lugar a otro, pero ¿cuánto anda más o menos? Por ejemplo, de un terreno de 1,000 metros en la ciudad de Guadalajara, una MIA que mandamos a hacer hace alrededor de 2 años y medio, nos cobraron 50,000 pesos. Va. Y de un terreno similar en un área de la Riviera de Nayarit nos cobraron 40,000, 60,000, no me acuerdo. 60 ya con el estudio hidrológico. Exactamente. Entonces andan similares. Por ahí andan entre los 40 y los 60,000 pesos. Que tiene que ver mucho también con el tamaño del terreno, claro. ¿No? No es lo mismo un terreno de 1 hectárea a uno de 10, porque obviamente hay más implicaciones, hay más cosas que estudiar. Hay seguramente mucho más vegetación, mucho más fauna, si es que la hay. Entonces, obviamente, tiene otras implicaciones y yo creo que va en relación al tamaño del predio. Correcto, sí, correcto. Pues, si quieres, Alex, vamos entrando un poco en tema, ¿no? Y vamos viendo los indicadores que ellos en una MIA dicen que se ven potencialmente afectados
por un desarrollo en específico. En la parte de lo primero que se evalúa es el tipo de componente, y una MIA te dice cuáles son los componentes bióticos y cuáles son los abióticos. Correcto. En los bióticos estamos hablando de la vegetación terrestre y la fauna terrestre, o sea, flora y fauna. Así es. Que normalmente en las zonas donde nosotros, pero obviamente cada desarrollo y cada proyecto tendrá sus particularidades, lo que más se basa de estas mías pues es en el tema de la flora. Así porque es. Fauna, desgraciadamente, pues Ya son zonas urbanas. ya son zonas ¿no? urbanas, así es. Este es uno de los, como dice Alex, la mayoría de nuestros desarrollos son zonas urbanas. Ya no va a haber grandes desplazamientos de fauna. No. Por ejemplo, una de las mías que mandamos a hacer decía que la verdad el número de impacto del 0 o del 1 al 10 era 2. ¿Por qué? Porque pues no va a haber prácticamente, si acaso, roedores y si acaso algunos insectos, ¿no? Sí, claro. Algunos grillitos, animalitos que al momento de la construcción pues va a haber desplazamiento. Incluso de ese mismo proyecto, en esa mía, había particularmente 2 árboles bastante grandes, pero a la hora de hacer la manifestación se dieron cuenta de que el proyecto le traía más beneficio en ese tema a la comunidad, puesto que nosotros íbamos de alguna manera a poner mucho más árboles de los que el predio contaba antes del proyecto. Así ¿no? es, porque solo tenía 2 árboles. Solo tenía y 2 nosotros árboles. pues vamos a poner bastantes, Así es. y el tema de las plantas. Y ahorita vamos a entrar incluso a factores socioeconómicos, Sí, que también analiza una manifestación Así de impacto es. ambiental. Y bueno, en el tema abiótico, como su nombre lo indica, es lo que no tiene que ver mucho con un tema ni de flora ni de fauna, y estamos hablando de calidad del aire, integridad del suelo, hidrología subterránea, hidrología superficial, ruidos y vibraciones, estructura del paisaje, geoformas y microclima, ¿no? Sí. Entonces, básicamente, los impactos que medimos en esta mía, pues la verdad que también fueron bastante bajos, ¿no? Si acaso un poco en la generación de polvos era donde íbamos a tener un poco más de impacto, y si no me equivoco, Alex, es un 4 de 10, nada Así más. es. O sea, es el impacto mayor que realmente ni siquiera supera el 5, es un 4. Sí, y que obviamente eso es algo que desgraciadamente todavía está, lo voy a decir así, esta forma arcaica de construir, ¿no? Yo sé que ya existen estas impresoras y bueno, de 3D que también hacen casas, pero esta forma que tenemos todavía de construir a base de concreto, a base de blocks, pues genera mucho polvo y pues no nos vamos a poder quitar de ahí. Obviamente hay algunas cosas que podemos hacer para mitigar, pero definitivamente es importante saberlo, porque incluso antes, hace algunos años que yo, para nadie es secreto que trabajé en otra desarrolladora, pues cuando se exigía la mía se hacía, pero muchas veces donde no se exigía, pues no se hacía, valga la redundancia. Y obviamente no tomamos en cuenta ningún tema ni de ruido, ni de polvo, claro, ni de... Claro. A ver, sin juzgar, no digo que esté bien ni esté mal, simplemente creo que ya estos nuevos desarrollos de todas las personas que están interesadas en empezar el desarrollo inmobiliario deberían tener esa conciencia, ¿no? De sí prestar atención a todo este tipo de temas, puesto que de alguna manera también habla bien de las personas que los hacen. Sí, totalmente de acuerdo. Y fíjense que este es un estudio, la verdad, que nos da bastante luz, porque podemos ver todo lo que va sucediendo, ¿no? Y como les decía hace rato, incluso hay factores socioeconómicos que también se analizan. Por ejemplo, la demografía, la generación de fuentes de empleo, servicios y oferta inmobiliaria. Y la demografía, ¿cómo se ve afectada o beneficiada? Oye, pues si aumenta la población flotante que está viniendo a trabajar por fuentes de trabajo, por temas de contratación de personal, como lo es la generación de fuentes de empleo, pues claro que eso trae un beneficio también a la zona, ¿no? Y en tema de servicios, sí, definitivamente va a haber un incremento en la demanda de servicios, ¿no? Y bueno, eso también tiene que darse una mejoración de los servicios por parte del gobierno o de los ayuntamientos, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, después, ya cuando viene el resumen, pues te dice
qué es lo que al final puede ser positivo y qué es lo que puede ser negativo, ¿no? Aquí positivos en ese proyecto en su momento, pues fue que en su momento ese terreno, como se utilizaba para que todo mundo ahí lo utilizara de tiradero, de deshuesadero, pues hoy en día ya no va a existir. Va a existir mucho más contratación de personal y al final de cuentas van a estar existiendo muchos beneficios en temas de fuentes de empleo, en temas de población flotante, servicios, contratación de personal, etcétera, 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 ¿no? Ahora, yo lo pregunto abiertamente, aunque sé que técnicamente hay mucho por hablar y como siempre lo decimos, ¿no? Si alguien tiene dudas, si alguien tiene inquietudes, con mucho gusto podemos charlar al respecto e incluso ponerlos en contacto con gente que nos ha ayudado en su momento con estas manifestaciones. Tú dirías, y es una pregunta incluso redundante, pero sé que es importante, que en cada proyecto se requiere una MIA. Mira, yo creo que sí, porque de alguna manera, como lo hemos dicho, pues siempre hay impacto, ¿no? De acuerdo. Y tratar de mitigarlo lo más posible. Hay zonas a las cuales llegamos a veces y que no lo incluye, como alguno de los proyectos que estamos lanzando ahorita, y que digo, híjole, en vez de vertir todos los residuos a un río, sí deberíamos de tener una planta de tratamiento. Y lo platicaba con Edgar en la mañana. Le decía, no hay posibilidad de abajo del estacionamiento de visitas, de abajo de la zona de mascotas, poner una planta de tratamiento. Digo, nos cuesta $1.5 million, pero ¿sabe qué me da vertirlos al colector municipal y luego verlos en los ríos? Y lo veo porque cada que voy a la barranca, amigo, es un cochinero ahí en el puente de Arcediano, ¿no? Sí, y pues esto lo que viene allá de Zapotlanejo, y hoy sabemos que por ahí en la zona existe una planta de tratamiento, pero sabrá Dios en qué condición esté, cuánto sí regenera, cuánto no. Sabes que en ese tema sería bueno en algún momento, sé que no es un tema tan vital en el podcast, pero es algo que sí es importante escuchar la voz de el río Arcediano, bueno, el puente de Arcediano. Es el río Verde, ¿no? El que viene desde ¿otro estado? Desde el Estado de México, pasa por Guanajuato y obviamente llega al estado de Jalisco y ya viene contaminado. Pasa por un lugar aquí cercano a Guadalajara que se llama Juanacatlán, donde en su momento ese río le llamaban el Niágara mexicano, ¿no? Ok. Sigue teniendo un caudal de agua considerable. Sí. Lo que pasa es que ahora lo que pasa ya va por mezclado. Ahí ya es o sea, los olores y los colores del río, bueno, pues tú lo ves cuando bajas a la barranca, ¿no? Sí. Los que conocen Guadalajara, pues saben de qué estamos hablando. Los que no, uno de los límites, en el límite norte de la ciudad, pues es esta barranca maravillosa que se llama de Huentitán, donde los domingos, bueno, cualquier día, pero los domingos mucha gente va a bajar para hacer ejercicio y pues es una pena ver, ¿no? Como el río Verde ya va gris. Ahora, dicen los ecologistas que si a un río tú le permitieras correr 7 kilómetros sin que le vertieras nada, el río se purificaría por sí solo. Pues imagínate entonces, si el río no va purificado, es que no lo dejamos correr. Apenas van, no 7 kilómetros, van 30 metros y ya le aventaste más cajeta. Y pasan otros días y ya le aventaron más cajeta. Entonces no lo dejan, ¿no? Por eso creo yo que es tan importante la manifestación de impacto ambiental. Y cuando hablabas de poder hacer una planta de tratamiento en el proyecto que estamos por hacer, pues habrá que analizarlo de forma seria. Los mantos freáticos están muy cerca y habrá que ver la forma de cómo sí, pero sí sería importante tener una... Y más porque ahora que estábamos analizando y lo compartimos y ya vimos un podcast de cuáles son los 4 pilares en los que siempre nos basamos, y con esto voy cerrando la charla, 4 pilares en los que siempre nos basamos para crear un nuevo proyecto. Al momento de que llené la encuesta yo esta semana en temas de educación, dije, pues el nombre del desarrollo lo indica. Claro. Hay que hablar del cuidado del agua, de racionarla, porque estuve también con las autoridades del agua y me dice,
no solo aquí esta zona, sino todo el país está por empezar a sufrir de agua. Espérense 2 añitos, 3 añitos, sí, claro, para que vean. Entonces, si podemos tener una campaña de educación respecto al agua y el tema de la parte del medio ambiente, tener una planta de tratamiento o hablar de racionalizar el agua o hablar, estaría increíble para ese proyecto y para todos. Claro. Entonces, ahí la importancia de las manifestaciones de impacto ambiental. Sí, y no dejarlo como, no echarlo en saco roto. La verdad es que siempre será una actividad importante el pensar siempre en las futuras generaciones, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a lo inmediato. Sí. Y siempre será de una manera positiva importante el poner un granito de arena. En este caso, WeCity, pues, se podrá escuchar a lo mejor un poco incluso presumido de nuestra parte, pero sí lo pensamos, y sí lo tenemos en cuenta. Perfecto. Alex, para despedirnos, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Bien fácil, Alex Valerio L, todo pegado en Instagram, y Alejandro Valerio Langarica en Facebook, así, tal cual. Perfecto. A mí me encuentran como Carlos Alvarado V en las diferentes redes sociales. Les pedimos encarecidamente y de favor que vayan, se suscriban a nuestro podcast en Spotify, activen la campanita, nos den una calificación. De hace algunas semanas para acá, Spotify te permite ya poder calificar el podcast. Ayúdenos con su calificación sincera. La verdad que se los vamos a agradecer mucho, porque eso nos ayuda a llegar a más gente como ustedes. Sí, perdón, y compártanlo, ¿no? Compártanlo, claro, con las demás personas que crean que les puede interesar, y estaremos muy, muy felices que podamos comentarlo con ustedes, que haya un proceso de charla, de comunicación entre ustedes y nosotros para poder así también crecer. Correcto. Va, pues no se diga más. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo a todos. Como siempre, muchas gracias por su tiempo. Un abrazo. Esto fue Crea Ciudad. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y no te pierdas el siguiente capítulo. Te agradecemos infinitamente tu apoyo.